Bienvenidos a una nueva entrega de Cine vs Pelis, en la que en esta ocasión enfrentaremos a dos películas de temática similar. Esta semana se verán las caras Psicosis vs Múltiple. La película de Alfred Hitchcock marca un antes y un después en la historia del cine, y lo cierto es que algunas películas del histórico director se han quedado bastante antiguas con el paso del tiempo, pero en el caso de esta, aún hoy da que hablar. Quitando las peregrinas explicaciones que dio esa pseudobiografía homónima del director británico, nos podemos centrar en cómo afronta la psicopatía y la personalidad múltiple. Ya lo dijo el mismo Hitch, que no se podían hacer grandes películas de grandes novelas, pero sí se podían hacerlo de libros mediocres, y él es un claro ejemplo de ello, como hizo con Rebecca de Daphne du Maurier, Vértigo del libro de Entre los muertos de Pierre Boulle, o el caso de Psycho de Robert Bloch. Inicialmente iba a ser un episodio de la célebre Alfred Hitchcock Presenta, pero Hitch vio su potencial real, el contar la historia de Norman Bates y la peculiar relación con su madre, y para ello lo hizo rompiendo tabúes. La primera secuencia desafía los cánones del erotismo impuesto en esa época por los últimos coletazos del código Hays. Luego, rápidamente, pasa a contarnos la historia de Marion Crane, interpretada por la única estrella del film, Janet Leigh, quien, debido a una situación personal complicada, roba el dinero de la sucursal donde trabaja para alojarse en el motel Bates, y nos cuenta todo esto sin despeinarse y con el vertiginoso ritmo maestro de su director, hasta llegar al momento clave. Mucho se ha hablado del rodaje de esta secuencia, incluyendo los 70 planos que fueron filmados y posteriormente montados frenéticamente, para así no mostrar el desnudo de la actriz y además, y sobre todo, para provocar ese visto y no visto terrorífico que hemos presenciado en menos de un minuto. La música del genial Bernard Herrmann acentúa el momento tan tétrico jamás visto hasta el momento y difícil de repetir. Pero después de esta secuencia, por la que solo llevamos 40 minutos de película, es donde comienza la verdadera historia, la de la madre de Norman Bates, que comete esas atrocidades. Y aquí viene el spoiler, por el que es imposible entender la historia sin explicarla. Y si acaso no has visto la película, ¡joder! ¿Cómo te puede gustar el cine y no haber visto Psicosis? Para el resto de personas vivas que sí lo han visto, seguimos. Y es que la madre de Norman Bates no existe físicamente, sino que reside en la doble personalidad del dueño del terrible Hotel Bates. Y aquí está gran parte de la habilidad del film, donde nos muestra esa personalidad, ese travestismo, esa sexualidad sórdida de manera tan acertada e imprevisible dentro del personaje encarnado por Anthony Perkins. El no monólogo del final del film es antológico, un tanto explicativo quizás, pero en cierta forma necesario para la época, y es que no olvidemos que el bueno de Hitch, a pesar de ser ensalzado por los franceses de la Nouvelle Vague como el gran autor de Hollywood, era el director más comercial que había por aquel entonces. Y hablando de esto, para que nos hagamos una idea de la trascendencia de la película en su época, el propio director británico puso la norma de que los dueños del cine prohibieran la entrada a los espectadores una vez comenzada la película, además de una recomendación al público presente de que no contaran la trama del film y que dejaran a otros espectadores que la descubrieran por sí mismos. Un clásico imperecedero que marcó las bases de lo que luego se ha conocido como el psycho killer, o castellanizado, el cine de psicópatas. ¿Y por qué Múltiple es una película tan poco interesante? Mi habitación al lado de la ventana. No os preocupéis.
Partiendo de la base que impuso Psicosis hace casi 60 años, los individuos con personalidad múltiple han campado a sus anchas por las pantallas del cine y casi todos con poca fortuna, ya que sus argumentos desafían poderosamente la lógica y la inteligencia del espectador que no ve mucho Netflix. Pero el caso de Múltiple es el desafío del paroxismo. En este caso, el personaje interpretado por James McAvoy tiene 23 personalidades. Sí, 23 personalidades. 22. ¿Para qué tener doble personalidad cuando se pueden tener 23? Partiendo de esta absoluta tomadura de pelo, si es que a partir de aquí se puede remontar algo, no vamos a intentar recordar cada una de ellas, pero sí decir que estas son de lo más tópico posible. El niño pequeño, la mujer responsable, el hombre arisco, y una de ellas se pretende que sea la gran sorpresa del cine de su director, su eterno giro final, que ahora iremos a ese tema. La llamada La Bestia, de la que se habla constantemente, es una antisorpresa, cuando surge un anticlímax, ya que lo trata dándole una gran expectación para finalmente ser algo carente absoluto de sorpresa, interés y absolutamente previsible hasta para el espectador menos avezado, fanático por ejemplo de películas como Los Vengadores. James McAvoy no es mal actor, de hecho se podría decir que es bastante solvente, pero su ego y pensar que es capaz de hacer algo decente con un guión tan pobre, donde a priori él se va a lucir, lleva su interpretación a la sobreactuación y en ocasiones rozando el ridículo. Este es un error, en general, de la mayor parte de los actores de este planeta. Un día haremos un especial de esto. Además de todos estos datos, es una película aburrida, en la que el hombre de las 23 personalidades secuestra a 3 chicas con fines desconocidos, hasta el final de la película siguen siendo desconocidos, una de ellas víctima de abusos, algo que no aporta absolutamente nada a la trama y pretende crear un drama prefabricado con el fin de suscitar interés y darle algo de profundidad a la historia dentro del delirio general. Pero lo único que hace es fabricar algo superficial y volvemos a decir que aburre enormemente. No está bien narrada, el guión es farragoso, está pésimamente explicado, algo muy propio de su director, M. Night Shyamalan, autor de bodrios como La joven del agua, Señales, El bosque, Airbender, After Earth, La visita, la serie Wayward Pines, y por si fuera poco, nos olvidábamos de la tremendamente ridícula El incidente. En su día fue un prometedor director con la notable El sexto sentido, pero poco a poco no es que haya dilapidado su talento, sino que este film básicamente es una falsa promesa. Se ha convertido algo así en una especie de Bryan Singer más, con menos talento que este, claro, que ha transformado el giro final como un sello de su identidad, por cierto, todos bastante lamentables. Comparando a Psicosis con Múltiple, tendríamos que parafrasear al gran Luis Buñuel diciendo: bienaventurados sean mis imitadores, que de ellos serán mis defectos. Gracias por vernos una semana más y os pedimos encarecidamente que le deis difusión, que se lo mostréis a amigos para que se suscriban y así podamos seguir creciendo. Nos vemos en los cines.